¿Qué tan seguido te encuentras con una historia que te deja sin palabras, que remueve las fibras más profundas de tu ser y te obliga a reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida? La narrativa de Jueces 19 a 21 es exactamente eso, una historia bíblica que combina intriga, tragedia y profundas lecciones espirituales y sociales. Pero espera, antes de que pienses que esta es otra historia antigua, déjame decirte que lo que vas a descubrir aquí tiene todo que ver contigo y con las decisiones que tomas cada día. En una época donde no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía correcto a sus propios ojos. ¿Te suena familiar? Vivimos en un mundo donde la confusión moral y el caos pueden parecer omnipresentes, y esta historia tiene una manera única de hacernos ver las consecuencias de vivir sin una guía clara. Pero no te equivoques, este no es un sermón aburrido ni una lección predecible. Aquí desentrañaremos una trama que incluye reconciliación, guerra civil, redención y enseñanzas que pueden transformar tu manera de ver la vida. Si alguna vez has sentido que las decisiones equivocadas te persiguen o que el impacto de tus elecciones parece más grande de lo que imaginaste, entonces estás en el lugar correcto. Esta historia no solo habla de los errores, sino también de la posibilidad de reconstruir, de encontrar gracia divina en medio del caos y de aprender a liderar tu vida con propósito y responsabilidad. ¿Te atreves a adentrarte en un relato que no solo te hará cuestionar el pasado, sino también el presente? Aquí no hay espacio para verdades a medias o para ignorar lo incómodo. Lo que te espera es una exploración profunda que promete tocar tu corazón y encender tu espíritu. Así que, prepárate para un viaje único a través de las páginas de una historia que, aunque escrita hace siglos, sigue viva y tiene mucho que decirnos hoy. Lo que aprenderás aquí no es solo para escuchar y olvidar, es para reflexionar, aplicar y compartir. ¿Estás listo para descubrir cómo esta historia bíblica puede transformar tu perspectiva? Pues comencemos. Hablar de la historia narrada en Jueces 19 a 21 es como abrir un libro lleno de lecciones profundas y emociones encontradas. Desde el principio, se nos presenta una trama que no es para los débiles de corazón. ¿Alguna vez has sentido cómo una historia puede impactar hasta lo más profundo de tu ser? Esta historia bíblica tiene ese poder, y es por eso que merece ser contada con cuidado y respeto. Antes de entrar en detalles, hay que advertir que el contenido de esta narrativa es extremadamente sensible y puede no ser apto para todas las edades. Pero, al mismo tiempo, contiene verdades que pueden transformar nuestra manera de ver el mundo y nuestras decisiones. La Biblia está llena de historias que nos enseñan sobre la moralidad, la responsabilidad y el juicio, pero pocas se comparan con la crudeza de lo que encontramos aquí. Imagina una época en la que no había un rey en Israel, una sociedad sin una estructura clara de liderazgo. En esas circunstancias, el pueblo actuaba según lo que le parecía bien a sus propios ojos. Eso ya nos dice mucho sobre el desorden social y espiritual que reinaba en aquel tiempo. Es importante reflexionar sobre cómo la ausencia de una guía firme puede llevarnos a caminos oscuros, una lección que trasciende el contexto bíblico. La historia comienza con un levita y su concubina. Ya desde aquí se siente una tensión palpable. ¿Qué hace que una relación, destinada a ser una fuente de apoyo y compañía, se convierta en el inicio de un relato tan trágico? La respuesta está en las elecciones que hacemos y cómo éstas impactan no solo nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. Este levita no es un personaje simple, es un reflejo de nuestra humanidad, llena de contradicciones y, a veces, de decisiones equivocadas. El viaje de reconciliación entre el levita y su concubina podría haber sido un camino de redención, pero la falta de hospitalidad en Gibeá cambia el curso de los eventos. ¿Alguna vez has pensado en cómo un pequeño acto de bondad o su ausencia puede marcar una gran diferencia en la vida de alguien? En aquel tiempo, la hospitalidad no era solo una cortesía, sino un deber moral y espiritual. La falta de este valor en Gibeá nos recuerda la importancia de tratar a los demás con dignidad humana, algo que nunca debemos subestimar. A medida que la historia se desarrolla, nos enfrentamos a un nivel de violencia que es difícil de imaginar. La crueldad y el abuso que se relatan no son solo un testimonio de las decisiones equivocadas de los hombres de Gibeá, sino también una muestra de cómo las acciones humanas pueden tener consecuencias devastadoras. Aquí, el texto nos invita a reflexionar profundamente
sobre el impacto personal de nuestras elecciones. Si alguna vez has tomado una decisión impulsiva y luego has visto cómo afecta a otros, sabrás exactamente de lo que estoy hablando. Pero esta narrativa no solo trata sobre tragedia, también es un espejo que refleja la condición humana y su necesidad desesperada de liderazgo y dirección. En una sociedad donde no había rey, cada persona se sentía libre de actuar según su propio juicio. ¿Te has detenido a pensar en cómo sería un mundo sin leyes ni líderes? Este vacío de moralidad y responsabilidad es un recordatorio de lo que sucede cuando nos alejamos de los valores fundamentales. Aunque esta historia parece estar llena de oscuridad, hay momentos que nos impulsan a mirar hacia adentro y cuestionar nuestras propias acciones. ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Qué decisiones estamos tomando que podrían tener consecuencias inesperadas? Estos son los tipos de preguntas que la narrativa de Jueces 19 a 21 nos obliga a considerar. Es como si la historia nos hablara directamente, invitándonos a reflexionar sobre nuestra propia vida. Por supuesto, esta es solo la introducción a una trama más amplia. Los eventos aquí descritos son apenas el inicio de una serie de consecuencias que abarcan desde la violencia individual hasta una guerra civil entre las tribus de Israel. Pero antes de entrar en esos detalles, es crucial entender el peso de los actos iniciales. Cada acción tiene una reacción, y esta historia lo muestra de una manera que no podemos ignorar. Si algo podemos aprender de esta narrativa es que la vida está llena de lecciones que no siempre son fáciles de aceptar. Pero, al enfrentarlas, crecemos y aprendemos. Esta historia no busca simplemente impactar, busca transformar. Y al hacerlo, nos prepara para el siguiente capítulo, donde las consecuencias de estas decisiones equivocadas se desarrollan en una escala aún mayor. El contexto en el que se desarrolla la narrativa de Jueces 19 a 21 es tan fascinante como inquietante. Imagina un tiempo en el que no había un rey en Israel, y cada persona hacía lo que creía correcto según su propio juicio. Este detalle no es simplemente un dato histórico, es una declaración de cómo el caos puede reinar en ausencia de liderazgo y estructura. Es como una casa sin cimientos, donde cada ladrillo está en peligro de derrumbarse. La falta de un gobierno centralizado en Israel no solo significaba desorden político, sino también una desintegración moral y social. Las tribus actuaban de forma independiente, y las leyes divinas a menudo eran ignoradas. Este vacío de autoridad no solo afectaba la vida cotidiana, sino también las relaciones humanas. ¿Te imaginas vivir en una sociedad donde las reglas no se respetan y la justicia depende del capricho de cada uno? Eso era Israel en esa época. En este ambiente, la hospitalidad era uno de los pocos valores que mantenía unida a la sociedad. Sin embargo, como vemos en la historia de Gibeá, incluso esta práctica fundamental comenzó a desmoronarse. La hospitalidad no era solo una muestra de cortesía, sino una obligación sagrada. Rechazar a un viajero no era simplemente grosero, era un reflejo del alejamiento de Dios y de los valores espirituales. Este es un recordatorio poderoso de cómo las pequeñas acciones, como abrir nuestras puertas a los demás, pueden tener un impacto profundo. La sociedad de aquel entonces también estaba marcada por un sistema tribal. Las tribus de Israel funcionaban como unidades independientes, lo que a menudo provocaba tensiones y conflictos. Sin un líder que guiara a todas las tribus, era fácil que surgieran rivalidades. Esto se puede comparar con una familia grande donde cada miembro quiere imponer su opinión sin escuchar a los demás. El resultado es caos, conflictos y, en el caso de Israel, una guerra civil. La moralidad de la época estaba influenciada por esta falta de liderazgo. Las decisiones no se tomaban basándose en lo que era correcto a los ojos de Dios, sino en lo que parecía conveniente para cada individuo. Esto creó un ciclo de decisiones equivocadas y consecuencias que afectaron a toda la nación. ¿Alguna vez has tomado una decisión que, en su momento, parecía correcta pero que después tuvo consecuencias inesperadas? Este contexto nos invita a reflexionar sobre la importancia de tener una brújula moral clara. En este periodo, el alejamiento de Dios era evidente. Las leyes divinas habían sido dadas a Israel como una guía para vivir en armonía. Pero cuando éstas se ignoraban, el caos se hacía inevitable. Es como si un capitán abandonara el timón de un barco en medio de una tormenta. Sin dirección,
el barco se pierde. Y lo mismo ocurrió con Israel. Este alejamiento espiritual tuvo repercusiones, tanto individuales como colectivas. El impacto personal de vivir en un tiempo como este debía ser enorme. Sin un sistema de justicia confiable, las personas vivían con miedo y desconfianza. Cada interacción podía ser potencialmente peligrosa, y esto es algo que podemos entender en nuestra vida diaria cuando nos enfrentamos a la incertidumbre. La narrativa de Jueces 19 a 21 nos pone en los zapatos de aquellos que vivieron esa realidad, permitiéndonos experimentar sus desafíos. También es crucial entender cómo el concepto de responsabilidad estaba en crisis. Sin un sistema que hiciera a las personas rendir cuentas, era fácil culpar a otros o simplemente ignorar las consecuencias de las propias acciones. Este es un problema que no es exclusivo de aquella época. Incluso hoy, vemos cómo la falta de responsabilidad puede llevar al deterioro de relaciones, comunidades y hasta naciones enteras. El contexto de la historia nos enseña que cuando los fundamentos espirituales y sociales se desmoronan, el resultado es una sociedad frágil y dividida. Esto no es solo una lección histórica, sino un llamado a cuidar los cimientos de nuestras propias vidas. Reflexionar sobre estos aspectos nos prepara para entender mejor los eventos trágicos que están por venir en esta narrativa, mostrándonos cómo las decisiones equivocadas pueden desencadenar tragedias inesperadas. El viaje del levita y su concubina en la narrativa de Jueces 19 a 21 es un relato cargado de tensiones y tragedias. Todo comienza con un intento de reconciliación. El levita decide ir a buscar a su concubina en Belén después de que ella lo había dejado y regresado a la casa de su padre. Este acto, que inicialmente parece ser una señal de redención y perdón, se convierte en el inicio de una cadena de eventos que cambiarán la vida de todos los involucrados. Cuando el levita llega a la casa del padre de la concubina, es recibido con hospitalidad. Sin embargo, la insistencia del padre en retenerlos varios días muestra una mezcla de afecto y desconfianza. ¿Qué harías si alguien cercano a ti estuviera en medio de una relación complicada? Este es un recordatorio de cómo los lazos familiares a veces se ven tensos por situaciones que escapan a nuestro control. Finalmente, el levita decide partir con su concubina, pero la decisión de viajar tarde en el día marca el inicio de los problemas. Durante su viaje de regreso, el levita y su séquito llegan a Jebús, la actual Jerusalén, pero él decide no quedarse allí porque era una ciudad de extranjeros. Opta por continuar hasta Gibeá, una ciudad perteneciente a los israelitas. Este detalle subraya un tema recurrente en la historia: la percepción de seguridad y comunidad dentro de un grupo propio. Sin embargo, la elección de Gibeá resulta ser una decisión fatal. Al llegar a Gibeá, no encuentran hospitalidad inmediata. Pasan horas en la plaza hasta que un anciano los invita a quedarse en su casa. Este acto de bondad parece ser un rayo de esperanza, pero pronto se convierte en una situación desgarradora. En la cultura de aquel tiempo, la hospitalidad no era solo una cortesía, sino una responsabilidad sagrada. ¿Qué significa para nosotros hoy ofrecer refugio y apoyo a quienes lo necesitan? Esta es una pregunta que sigue siendo relevante. La noche en Gibeá toma un giro sombrío cuando hombres de la ciudad rodean la casa, exigiendo que el levita sea entregado. La violencia y el abuso que siguen son casi inimaginables. El anciano, en un intento desesperado por proteger a su huésped, ofrece a su propia hija y a la concubina del levita. Este acto refleja una moralidad distorsionada, donde ciertas vidas se valoran más que otras. Es imposible no reflexionar sobre el impacto de estas decisiones y cómo priorizamos la dignidad humana. La concubina es entregada a los hombres de la ciudad y sufre una noche de abuso atroz. Al amanecer, regresa a la casa, pero sucumbe a sus heridas. Este evento es un recordatorio doloroso de las consecuencias de decisiones equivocadas. ¿Cuántas veces hemos visto el impacto devastador de acciones que, en el momento, parecían inevitables? Esta historia nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, hay lecciones que aprender sobre responsabilidad y compasión. El levita encuentra a su concubina muerta al amanecer y, en un acto de desesperación y simbolismo, corta su cuerpo en 12 partes, enviándolas a cada tribu de Israel. Este gesto, aunque extremo, es un llamado a la unidad y la justicia. Sin embargo,
También revela la profundidad de la tragedia y cómo las emociones humanas pueden llevar a acciones impensables. La historia nos desafía a pensar en cómo respondemos ante la injusticia. Actuamos desde el enojo o buscamos soluciones que promuevan la reconciliación. Los eventos de esta noche en Gibea no son solo un relato histórico, son un espejo de la condición humana. Nos obligan a mirar nuestras propias decisiones y cómo éstas afectan a los demás. El viaje del levita comenzó con una intención noble, pero se convirtió en una tragedia debido a una serie de elecciones y circunstancias fuera de su control. ¿Cuántas veces hemos intentado hacer algo bueno, solo para encontrar obstáculos que nos desvían del camino? Mientras reflexionamos sobre este relato, se nos recuerda que nuestras decisiones tienen un impacto duradero. La falta de hospitalidad, el abuso de poder y la pérdida de valores son temas que aún resuenan hoy. Sin embargo, esta historia no termina aquí. Los eventos en Gibea desencadenan una serie de acciones que afectan a toda la nación, llevando a una guerra civil que veremos en el próximo capítulo de esta narrativa. Las decisiones equivocadas tienen una forma curiosa de multiplicarse, como un eco que resuena mucho después de que se toma la elección inicial. En Jueces 19-21, esta verdad se revela de manera impactante. La elección del levita de entregar a su concubina a los hombres de Gibea desencadenó no solo su tragedia personal, sino una cadena de eventos que llevaron a una guerra civil en Israel. Este relato es un recordatorio poderoso de cómo nuestras acciones, grandes o pequeñas, tienen consecuencias que muchas veces trascienden nuestro control inmediato. En nuestra vida diaria, todos enfrentamos decisiones difíciles. Algunas pueden parecer triviales en el momento, pero sus repercusiones pueden ser profundas. Por ejemplo, una palabra dicha en un momento de ira puede fracturar una relación importante. En el caso de los israelitas, la falta de liderazgo claro y de responsabilidad colectiva permitió que los eventos en Gibea se salieran de control. Es una advertencia sobre la importancia de la reflexión antes de actuar. La reacción de las tribus de Israel al horror de Gibea fue inmediata y enérgica. Convocaron una asamblea para decidir cómo responder, pero su enfoque no fue el diálogo ni la reconciliación, sino la venganza. Este deseo de justicia rápida y punitiva es algo que podemos reconocer incluso hoy. ¿Cuántas veces actuamos impulsivamente, buscando castigar en lugar de resolver? Este ciclo de represalias solo perpetúa el dolor y la división. La guerra civil que siguió fue devastadora. Las 11 tribus de Israel se unieron contra la tribu de Benjamín, quienes se negaron a entregar a los culpables de Gibea. Este conflicto no solo causó la muerte de miles, sino que casi llevó a la extinción de toda una tribu. Aquí vemos cómo una mala decisión puede escalar rápidamente y tener consecuencias catastróficas. Es una lección clara de cómo las emociones descontroladas pueden llevar a la destrucción masiva. Las decisiones equivocadas a menudo surgen de la falta de comunicación y entendimiento. En esta historia, las tribus de Israel y Benjamín nunca intentaron encontrar un terreno común. Esto nos enseña la importancia de escuchar y comprender antes de actuar. En nuestra vida cotidiana, practicar la empatía y el diálogo puede prevenir conflictos que, de otro modo, podrían escalar innecesariamente. La casi aniquilación de los benjamitas provocó una reflexión en las otras tribus. Se dieron cuenta de que sus acciones, aunque motivadas por un deseo de justicia, habían tenido consecuencias desastrosas. Este momento de introspección es un recordatorio de que siempre debemos evaluar el impacto de nuestras decisiones, no solo en el presente, sino también en el futuro. ¿Qué legado queremos dejar con nuestras acciones? Las consecuencias de las decisiones equivocadas no siempre son inmediatas, pero son inevitables. Una elección impulsiva puede generar una serie de problemas que afectan no solo a quienes las toman, sino también a las generaciones futuras. Este principio se refleja en la manera en que las tribus restantes intentaron corregir sus errores, buscando formas de preservar a la tribu de Benjamín. Sin embargo, incluso sus soluciones, como permitir el secuestro de mujeres para matrimonios, fueron moralmente cuestionables. La historia de Jueces 19-21 nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos las consecuencias de nuestras decisiones. Buscamos aprender de nuestros errores y cambiar nuestro comportamiento,
o simplemente tratamos de tapar los problemas sin abordar la raíz del asunto. Este es un desafío que enfrentamos en todos los aspectos de la vida, desde nuestras relaciones personales hasta las decisiones políticas. Es interesante notar que incluso en medio de esta tragedia, hay una semilla de esperanza. Las tribus de Israel, aunque tardíamente, reconocieron sus errores y buscaron una forma de redimir la situación. Esto nos enseña que nunca es demasiado tarde para reflexionar, pedir perdón y buscar soluciones que promuevan la sanación. La redención siempre es posible si estamos dispuestos a asumir la responsabilidad. Mientras continuamos explorando esta narrativa, es importante recordar que cada elección que hacemos tiene un impacto. Algunas decisiones pueden parecer insignificantes en el momento, pero como nos muestra esta historia, pueden desencadenar una serie de eventos que transforman vidas enteras. Reflexionar sobre nuestras acciones es clave para evitar consecuencias desastrosas en el futuro. La guerra civil que surgió entre las tribus de Israel a raíz de los eventos en Gibeá es uno de los episodios más oscuros y complejos de la historia bíblica. Imagina a 11 tribus enfrentándose contra una de sus propias hermanas, la tribu de Benjamín. Esta lucha fratricida no solo dejó una huella profunda en la nación, sino que también sirve como una advertencia de las consecuencias de las decisiones impulsadas por la ira y la falta de liderazgo. El conflicto comenzó cuando las tribus exigieron que Benjamín entregara a los culpables del terrible crimen ocurrido en Gibeá. Sin embargo, la tribu de Benjamín, en un acto de orgullo y lealtad mal entendida, se negó a cooperar. Esta negativa desató una cadena de eventos que escaló rápidamente en violencia. ¿Cuántas veces el orgullo nos lleva a decisiones que no solo nos perjudican a nosotros, sino también a quienes nos rodean? Este es un recordatorio de cómo la terquedad puede ser destructiva. La batalla inicial fue devastadora. Las tribus de Israel reunieron un ejército masivo y atacaron a Benjamín. Sin embargo, los benjamitas demostraron ser guerreros formidables y lograron infligir grandes pérdidas a las otras tribus en las primeras confrontaciones. Este giro inesperado muestra cómo incluso en una posición de desventaja, la determinación puede marcar la diferencia. Pero también nos hace reflexionar sobre la tragedia de una nación que se destruye a sí misma. La guerra civil no solo afectó a los soldados, también tuvo un impacto devastador en las comunidades. Las aldeas fueron destruidas, las familias separadas y las vidas cambiadas para siempre. Este conflicto nos recuerda que la violencia nunca es una solución efectiva a los problemas. En nuestras propias vidas, cuando enfrentamos conflictos, es crucial buscar caminos de reconciliación en lugar de recurrir a enfrentamientos destructivos. Uno de los aspectos más impactantes de esta historia es cómo la falta de liderazgo exacerbó el conflicto. Sin un rey o una figura central para guiar a la nación, las decisiones se tomaban de manera impulsiva y sin una visión clara del futuro. Esto nos enseña la importancia del liderazgo responsable, tanto en nuestras comunidades como en nuestras propias vidas. ¿Cómo podemos convertirnos en líderes que fomenten la unidad en lugar de la división? La casi extinción de la tribu de Benjamín es un testimonio del precio de la violencia descontrolada. De los miles de benjamitas, solo 600 hombres sobrevivieron, escondiéndose en las montañas. Este evento no solo marcó un punto bajo en la historia de Israel, sino que también planteó preguntas sobre cómo reconstruir lo que se había perdido. Es un recordatorio de que incluso en nuestras peores decisiones, siempre queda una oportunidad para empezar de nuevo. Sin embargo, la solución propuesta por las otras tribus para preservar a Benjamín fue moralmente cuestionable. Permitir que los benjamitas tomaran esposas por la fuerza de entre las mujeres de Yabes de Galaad, y durante un festival mostró cómo las decisiones equivocadas a menudo conducen a otras aún más problemáticas. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo, al intentar corregir errores, podemos caer en nuevas injusticias si no actuamos con cuidado y discernimiento. El impacto emocional de esta guerra fue inmenso. Las tribus, que comenzaron buscando justicia, terminaron enfrentando la culpa y el remordimiento por la devastación que causaron. Este es un recordatorio de que incluso cuando actuamos con buenas intenciones, las consecuencias de nuestras acciones pueden ser dolorosas. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestras decisiones estén guiadas por la sabiduría y no por las emociones del momento? A pesar de todo, la historia de la guerra civil entre las tribus de Israel no termina con desesperanza.
Las tribus finalmente reconocieron la necesidad de redimir a Benjamín y trabajaron para garantizar que la tribu no desapareciera por completo. Este acto de reconciliación, aunque imperfecto, nos enseña que nunca es demasiado tarde para reparar las relaciones y buscar la unidad. Mientras reflexionamos sobre este capítulo, vemos cómo las decisiones individuales y colectivas pueden tener un impacto profundo y duradero. Esta guerra civil nos muestra que la división interna puede ser tan destructiva como cualquier enemigo externo, pero también nos recuerda que, incluso en medio del conflicto, hay espacio para la reconciliación y la gracia divina. La historia de Jueces 19 a 21 está impregnada de lecciones espirituales y sociales que trascienden el tiempo y siguen siendo relevantes hoy. Una de las más poderosas es la importancia de la responsabilidad. Cuando cada persona actúa sin considerar el impacto de sus acciones en los demás, el resultado es un caos que afecta a toda la comunidad. Esta narrativa nos recuerda que somos responsables no solo de nuestras propias elecciones, sino también de cómo éstas influyen en los demás. En la historia, vemos cómo la ausencia de liderazgo contribuye al desmoronamiento de los valores fundamentales. Sin una figura que guíe, la sociedad de Israel cayó en un ciclo de decisiones equivocadas y consecuencias trágicas. Esto es un llamado a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿A quién seguimos? ¿Estamos alineados con principios que promuevan el bienestar colectivo? Estas preguntas son esenciales para mantenernos en el camino correcto. Otra lección clave es el reconocimiento de la dignidad humana. En el relato, la vida de las mujeres fue tratada como algo desechable, lo que pone de manifiesto una mentalidad profundamente equivocada. Hoy, más que nunca, debemos reflexionar sobre cómo valoramos a las personas a nuestro alrededor. Tratar a cada individuo como portador de la imagen de Dios no es solo una creencia espiritual, sino una práctica que puede transformar nuestras relaciones y comunidades. El impacto del alejamiento de Dios también se hace evidente en esta historia. A medida que las tribus de Israel se distanciaron de los valores divinos, se volvieron más propensas a tomar decisiones basadas en el egoísmo y la desesperación. Este patrón no es exclusivo de la antigüedad. En nuestra vida diaria, alejarnos de lo que nos da propósito y dirección puede llevarnos a un estado de confusión y errores constantes. La hospitalidad, o la falta de ella, es otro tema central en la narrativa. En una época donde esta virtud era una parte esencial de la cultura, su ausencia en Gibea desencadenó una serie de eventos trágicos. Esto nos invita a reconsiderar cómo tratamos a los demás, especialmente a los que están en necesidad. ¿Somos personas que abren las puertas con generosidad o nos cerramos a las oportunidades de ayudar? El concepto de justicia también se pone en tela de juicio. Las acciones de las tribus de Israel para corregir el mal cometido en Gibea terminaron causando más daño. Esto resalta la importancia de buscar la justicia con sabiduría y no con impulsos vengativos. En nuestras vidas, debemos aprender a actuar con equilibrio, entendiendo que el objetivo no es castigar, sino restaurar. Una de las reflexiones más profundas de esta historia es cómo las malas decisiones pueden tener consecuencias duraderas. Pero incluso en medio de las consecuencias, hay espacio para la redención. La tribu de Benjamín, aunque casi aniquilada, fue restaurada gracias a los esfuerzos de las otras tribus. Esto nos muestra que siempre hay esperanza para reconstruir lo que se ha perdido, siempre y cuando estemos dispuestos a aprender de nuestros errores. La historia también nos enseña sobre el impacto del liderazgo espiritual. Cuando las personas se alejan de los principios divinos, el vacío que dejan puede ser llenado por el caos. En contraste, cuando seguimos valores sólidos y buscamos ser una luz para los demás, podemos evitar que nuestras comunidades caigan en la desunión y la destrucción. A nivel social, este relato nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones individuales contribuyen al bienestar o al deterioro de nuestra comunidad. Pequeños gestos de bondad, como ofrecer hospitalidad o actuar con integridad, pueden marcar una gran diferencia. Al mismo tiempo, decisiones impulsivas y egoístas pueden tener un efecto devastador. Mientras reflexionamos sobre estas lecciones, es importante recordar que no estamos solos en este viaje. La gracia divina nos acompaña y nos da la oportunidad de corregir nuestros errores. Pero depende de nosotros tomar las decisiones correctas
asumir la responsabilidad y trabajar por un futuro mejor para nosotros y para los demás. La reconstrucción de la tribu de Benjamín es un capítulo fascinante de redención y reflexión en la historia de Jueces 19 a 21. Después de la devastadora guerra civil que casi llevó a la extinción de esta tribu, las otras 11 tribus de Israel enfrentaron una crisis moral. Aunque buscaron justicia inicialmente, pronto se dieron cuenta del costo de sus acciones. El dilema era claro: ¿cómo restaurar a Benjamín sin violar los votos hechos anteriormente? Este proceso de reconstrucción nos enseña lecciones sobre responsabilidad, gracia divina y el poder de la reconciliación. La primera medida tomada por las tribus restantes fue reflexionar sobre las consecuencias de sus decisiones. Reconocieron que su respuesta impulsiva había llevado a un desastre, dejando a Benjamín con solo 600 hombres. Esta introspección es un recordatorio de que, incluso cuando actuamos con buenas intenciones, nuestras acciones pueden tener resultados inesperados. Reflexionar antes de actuar es una práctica esencial en la vida cotidiana para evitar daños irreparables. Para preservar a Benjamín, las tribus buscaron soluciones que, aunque prácticas, eran moralmente cuestionables. Permitieron que los hombres benjamitas tomaran esposas de entre las mujeres de Yabes de Galaad, una ciudad que no había participado en la guerra. Este acto refleja cómo las decisiones rápidas pueden llevar a nuevas injusticias. Nos invita a considerar cómo equilibrar la necesidad de acción con el respeto por la dignidad humana. La segunda parte de la solución fue aún más controvertida. Durante un festival religioso, los hombres de Benjamín se llevaron a las mujeres que estaban danzando para tomarlas como esposas. Este evento es un recordatorio sombrío de cómo las soluciones mal pensadas pueden perpetuar ciclos de daño. En nuestras vidas, debemos tener cuidado de no justificar acciones problemáticas en nombre de resolver un problema mayor. A pesar de los métodos cuestionables, el objetivo final de las tribus fue preservar a Benjamín y garantizar su futuro. Este esfuerzo muestra la importancia de la unidad y la responsabilidad colectiva. Cuando una comunidad enfrenta dificultades, es esencial trabajar juntos para encontrar soluciones que promuevan la sanación y la restauración, aunque esto requiera un esfuerzo significativo. La reconstrucción de Benjamín también nos muestra el papel de la gracia divina en medio de nuestras fallas humanas. Aunque Israel había cometido graves errores, Dios permitió que la tribu se recuperara y volviera a ocupar su lugar entre las 12 tribus. Esto nos enseña que, incluso cuando fallamos, siempre hay una oportunidad para la redención si estamos dispuestos a asumir la responsabilidad y buscar el cambio. El proceso de reconstrucción no solo fue físico, sino también emocional y espiritual. Las tribus de Israel tuvieron que confrontar su propia culpabilidad y encontrar formas de reconciliarse con sus hermanos benjamitas. Este aspecto de la historia resalta la importancia del perdón y la reconciliación en cualquier esfuerzo por reconstruir relaciones rotas. ¿Cómo enfrentamos los conflictos en nuestras propias vidas? ¿Buscamos sanar o perpetuar el daño? Un punto clave de esta narrativa es cómo las decisiones colectivas pueden afectar a generaciones futuras. Aunque Benjamín fue restaurado, las cicatrices de la guerra civil no desaparecieron fácilmente. Esto es un recordatorio de que nuestras acciones hoy tienen un impacto duradero, no solo en nosotros, sino en quienes vienen después de nosotros. Cada elección que hacemos es una oportunidad para construir un futuro mejor. La reconstrucción de la tribu de Benjamín también destaca la importancia de la esperanza. Aunque la situación parecía desesperada, las tribus de Israel no se rindieron. Este espíritu de perseverancia es algo que todos podemos aplicar en nuestras vidas. Sin importar cuán difícil sea la situación, siempre hay formas de encontrar soluciones y avanzar. Mientras reflexionamos sobre este capítulo, vemos que la reconstrucción no se trata solo de reparar lo que se ha roto, sino de aprender de los errores y construir algo más fuerte. Esta lección nos prepara para considerar el impacto duradero de nuestras decisiones y cómo podemos trabajar hacia un futuro lleno de gracia y unidad. La historia de Jueces 19 a 21 concluye con un mensaje poderoso. Cada elección que hacemos tiene consecuencias, y estas pueden trascender mucho más allá de lo que imaginamos. En el último versículo del libro de Jueces, se nos recuerda que en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía.
Esta frase no solo encapsula la desorganización y la moralidad fracturada de la época, sino que también actúa como un espejo de nuestras propias vidas cuando no seguimos una guía clara o principios sólidos. Uno de los puntos más importantes que nos deja esta narrativa es el impacto de las decisiones colectivas. Las tribus de Israel, al actuar impulsivamente para corregir un mal, terminaron causando un daño aún mayor. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo abordamos los problemas en nuestras propias comunidades. ¿Actuamos desde un lugar de enojo y venganza, o buscamos soluciones que realmente promuevan la sanación? Otro tema central es la importancia de la responsabilidad. En la historia, la falta de responsabilidad tanto individual como colectiva llevó a una espiral de violencia y destrucción. Este es un recordatorio de que, para construir una sociedad fuerte y saludable, cada uno de nosotros debe asumir la responsabilidad de nuestras acciones y su impacto en los demás. ¿Cómo asumimos esta responsabilidad en nuestra vida diaria? La narrativa también nos invita a considerar el papel del liderazgo en nuestras vidas. Sin un liderazgo claro, Israel cayó en el caos. Esto no solo aplica a los líderes políticos o religiosos, sino también a cómo lideramos nuestras propias vidas. ¿Estamos tomando decisiones basadas en principios sólidos, o simplemente seguimos el camino más fácil o popular? El liderazgo efectivo comienza con nosotros mismos. El perdón y la reconciliación son temas que resuenan profundamente en esta historia. Aunque las tribus de Israel cometieron errores graves, hicieron un esfuerzo por corregirlos y restaurar a la tribu de Benjamín. Este acto, aunque imperfecto, nos muestra que siempre hay espacio para el perdón y la reconstrucción, incluso después de los errores más grandes. Esto nos plantea la pregunta: ¿cómo practicamos el perdón en nuestras propias vidas? También es importante reflexionar sobre cómo valoramos la dignidad humana. En varias partes de esta narrativa, las personas fueron tratadas como medios para un fin, y no como seres con valor inherente. Esto es un llamado a reevaluar nuestras prioridades y asegurarnos de que nuestras acciones reflejen un respeto genuino por los demás. La dignidad humana no es negociable, y este principio debe guiar nuestras decisiones. La gracia divina es otro aspecto fundamental de esta historia. A pesar de los errores y el caos, Dios permitió que Israel y Benjamín tuvieran una oportunidad de redención. Este es un recordatorio de que, aunque cometamos errores, siempre hay esperanza y una oportunidad para cambiar. Pero esa gracia requiere de nosotros la voluntad de aprender y crecer. ¿Estamos aprovechando estas oportunidades para ser mejores? Mientras reflexionamos sobre esta historia, vemos que cada elemento tiene una relevancia sorprendente en nuestra vida moderna. Desde las tensiones en las relaciones hasta los conflictos dentro de las comunidades, las lecciones de Jueces 19 a 21 son atemporales. Nos recuerdan que nuestras acciones, ya sean grandes o pequeñas, tienen un impacto significativo en el mundo que nos rodea. El mensaje final es claro: nuestras elecciones importan. Cada decisión que tomamos puede construir o destruir, unir o dividir. Al aprender de esta historia, podemos encontrar maneras de actuar con más sabiduría y compasión, tanto para nosotros mismos como para los demás. ¿Estamos listos para aplicar estas lecciones y construir un futuro más fuerte y unido? Las respuestas dependen de nosotros. Ahora que hemos recorrido juntos esta historia, es momento de hacer una pausa y reflexionar profundamente. Las lecciones que nos deja Jueces 19 a 21 son claras. Cada elección que hacemos tiene un impacto, y esas decisiones no solo moldean nuestro presente, sino también el futuro de quienes nos rodean. ¿Qué estás construyendo con tus decisiones? ¿Estás guiando tu vida con responsabilidad y propósito, o dejando que las circunstancias dicten el rumbo? Piénsalo por un momento. Si cada tribu de Israel hubiera actuado con más empatía, diálogo y reflexión, muchas tragedias habrían sido evitadas. Esta es una invitación para que examines tus relaciones, tus prioridades y la forma en que enfrentas los conflictos. Tal vez es hora de pedir perdón, de tender una mano o de tomar una decisión valiente que has estado posponiendo. No olvides que incluso en medio del caos, siempre hay espacio para la redención. La tribu de Benjamín pudo reconstruirse porque, aunque imperfectas, las tribus restantes eligieron actuar para corregir el daño. En tu vida, ¿qué áreas necesitan reconstrucción?
donde puedes aplicar un poco de esa gracia divina que transforma incluso las situaciones más difíciles. Quiero dejarte con un desafío. Esta semana, toma una acción concreta que refleje lo que aprendiste aquí. Puede ser algo tan sencillo como escuchar a alguien con más atención, ofrecer ayuda donde se necesite, o reflexionar sobre cómo lideras tu propia vida. No se trata solo de cambiar el mundo, sino de empezar por ti mismo. Si este mensaje tocó tu corazón y te dejó pensando, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así, juntos podremos seguir explorando estas historias llenas de sabiduría y verdad. También te he dejado un video especial para que continúes aprendiendo y reflexionando. No te lo pierdas, porque lo que viene puede ser el siguiente paso en tu camino hacia una vida más plena. Nos vemos pronto.